Antecedentes históricos de la integración centroamericana. Primera etapa. Independencia centroamericana. En 1821 se da la independencia de Centroamérica. Podemos decir que aquí en esta fecha se da el inicio del proceso de integración, porque no se independizan por separados, sino que se independizan unidos como un solo bloque. En 1823, en la audiencia de Guatemala, comienzan a hablarse de crear una república federal. Los primeros pasos de ir formando un bloque, un solo bloque en Centroamérica. De 1824 a 1838, ese es el tiempo en el cual existe lo que es la República Federal Centroamericana. Ahí en ese tiempo se dan los primeros avances como proceso de integración de Centroamérica. Etapa segunda, la Federación Centroamericana. En 1823 se sientan las bases de la primera Constitución Federal. Recordemos, nace un Estado, tiene que comenzar a formar sus bases constitucionales. En ese año se crea esa primera bases para esa Constitución. En 1824 se da la creación y ya entra en sí la primera Constitución Federal. En 1830 se da una convocatoria a un Congreso Federal. Y en 1830 es elegido como presidente Francisco Morazán, el cual tenía un pensamiento y una idea de una Centroamérica unida, de una Centroamérica única y unida. En 1835, en la Asamblea de Nicaragua, ellos proclaman su completa separación de la Federación Centroamericana y su independencia de cualquier otra autoridad. Aquí podemos ver el primer intento de división, los primeros grupos divisistas, los primeros grupos que no estaban de acuerdo en la integración, que no estaban de acuerdo en una Centroamérica unida. En 1838, por decreto, se disuelve la Federación Centroamericana. Y en 1838, El Salvador se separa de la Federación Centroamericana. El 18 de febrero de 1841 se da una convención de Chinandega. Y el 17 de julio de 1842 será una conferencia en Guatemala. El 17 de octubre de 1842 se crea una dieta de Sonsonate, la Conferencia Unionista Centroamericana. Acá comienzan los primeros pasos para formar una Unión Centroamericana, unos Estados Unidos centroamericanos. Y en enero de 1855 se dan los otros nuevos intentos de formar la Federación Centroamericana. Y en 1882 los intentos de restablecer la Unión Centroamericana. Podemos ver que durante la historia van entre unión, federación, entre unión y federación. Hubieron muchos intentos. En 1807, primer Congreso Centroamericano.
de 1888 a 1889, Segundo Congreso Centroamericano, 1889, Tercer Congreso Centroamericano y 1897, Tratado de Unión Centroamericano. Se da uno de los primeros tratados para formar una Unión Centroamericana. Y el 1 de noviembre de 1988, la formación de los Estados Unidos Centroamericanos. En esa fecha se forma ya como tal unos Estados Unidos. Se dejó a un lado la idea de una federación y se buscó unos Estados Unidos. El 14 de noviembre al 20 de diciembre de 1907 se da una conferencia de paz centroamericana. En 1907 a 1918, en ese entonces se da lo que es la Corte Centroamericana de Justicia, la cual es la primera corte al nivel mundial. Sé que a comienzos del siglo se crea la Corte Centroamericana de Justicia en el marco de un nuevo tratado que tenía innovación de incluir la presencia de los gobiernos de México y Estados Unidos como garantes del proceso. Pero esta institución no tuvo la funcionalidad que se esperaba al iniciar el proceso. Podemos ver que no funcionó dicha corte. El 20 de diciembre de 1907, se crea un protocolo adicional a la Convención para el Establecimiento de la Corte. Un protocolo se crea para poder poner en marcha lo que es la Corte. Y se inaugura el 25 de mayo de 1808. Una convención para el establecimiento de una corte. Entonces se establece el convenio para poder establecer lo que es la corte. El 25 de septiembre de 1908 se inaugura el convenio para el establecimiento de una oficina internacional centroamericana. El 12 de marzo de 1918 cesan las funciones de la Corte. Podemos ver que aquí en esta fecha termina las funciones de dicha Corte. Y el 19 de enero de 1921, a un siglo de la independencia de Centroamérica, se crea un pacto de Unión Centroamericana San José, Costa Rica, para volver a traer a la idea aquellos intentos de una Centroamérica unida, de una Centroamérica federal o de unos Estados Unidos centroamericanos. El 9 de septiembre de 1921 se crea unos nuevos intentos para seguir tratando de formar los Estados Unidos centroamericanos. Tercera etapa, iniciativa de la integración centroamericana. 1951. Organización de Estados Centroamericanos, sus siglas ODECA. Primer carta. Una de las instituciones más importantes para el proceso de integración en la historia de Centroamérica. Ha sido la Organización de los Estados Centroamericanos, ODECA, que nació en 1951 por iniciativa del presidente Osorio de El Salvador, tomando como modelo la reciente Organización de los Estados Americanos, OEA. La motivación para esta organización fue la siguiente: los esfuerzos de parte de diferentes grupos en distintas épocas encaminados a lograr la Unión Centroamericana han fracasado. Unos han sido idealistas, otros querer abarcar demasiado en poco tiempo.
algunos por haber pretendido hacerlo por medio de la fuerza, y casi todos subestimando las enormes barreras de todos que generan separación hondamente a los pueblos y a los gobiernos centroamericanos, y intereses creados que pudieran afectar a convertirse en realidad sea una unión política. Como siempre hay intereses de las partes oligárquicas, de los ricos, de la burguesía, en no querer que estos intentos se den. ¿Por qué? Porque son una amenaza a sus bienes, a su parte económica. Nicaragua, Managua, 1960, se da la creación del mercado común centroamericano, un mercado que dio muchos frutos, pero que duró muy poco. El mercado común se crea en diciembre de 1960. Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala suscriben el tratado. Suscriben el Tratado General de la Integración Económica, cuya entrada en vigencia se produce en 1961 por Guatemala, El Salvador y Nicaragua, mientras que Honduras entró en vigencia en 1962. Podemos ver fechas de diferencia. Costa Rica, por su parte, se adhiere al tratado hasta en 1963, y esto dio vida al mercado común centroamericano. Y en 1962, la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, segunda carta, en 1962 se lleva a cabo la reestructuración de la ODECA en la sexta reunión de cancilleres, que aprueba la nueva carta, denominada de San Salvador. Se hace una reestructuración, buscan darle mayor fuerza a la parte institucional, duplicando el número de órganos e incluyendo por primera vez un consejo legislativo que optaría como órgano asesor de consulta en materia legislativa y que debía estudiar la unificación legislativa de la subregión. Sin embargo, esta institución fue desapareciendo paulatinamente hasta que en 1991 se rescata para incorporarlo a la actual SICA. En 1991 se reemplaza la ODECA por el SICA como un nuevo marco jurídico político en todos los ámbitos de la integración. Y en 1993 entra en funcionamiento el Sistema de Integración Centroamericano SICA, el cual comienza a funcionar entre el 2015 y 2016. Se da lo que es un proceso de negociación entre Guatemala y Honduras, y ellos vienen y inauguran el primer parte de libre, una nueva parte de una unión aduanera, la cual es la primera unión aduanera en Centroamérica entre Honduras y Guatemala, y El Salvador pide incorporarse, y en el cual están en mesas de negociación, y se espera que en el futuro año venidero se logre incorporar. Podemos ver que el proceso de integración ha sido avance, retroceso, avance, retroceso, pero los antecedentes son tantos que antecedentes de la integración centroamericana. El movimiento integracionista tiene su punto de partida
en una resolución de los gobiernos de los 5 países tomada durante el cuarto periodo de sesión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que tuvo lugar en la Ciudad de México el 14 de octubre de 1951. En esa fecha se conmemora el inicio del proceso de integración centroamericana, en el que los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua suscribieron la Carta de San Salvador, que dio creación a la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, con sede en San Salvador. El sistema de la integración centroamericana, SICA, es el sucesor de la ODECA. También tiene su sede en El Salvador.